Los saludo en el amor de Cristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase referente a la Biblia. En esta oportunidad vamos a leer la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, del 29 en adelante. Previo a comenzar, quiero adorar al Señor. Adoremos, hermanos. Gózate delante del Señor. Sí, Señor. Tú eres mi Dios. Aquí solamente alabaré al Señor. Aquí solamente glorificaré tu nombre. Porque eres el Señor con esa bendición. Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, mi Señor. Por siempre. Por siempre, Padre. Por siempre. Bien, hermanos, empezamos con una clase más, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, del 29 al 32. Vamos a leer, vamos a ver esta clase y discernirla. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que a la de todos los orientales y a toda la sabiduría de los egipcios, aún más sabio que todos los hombres de Etán, en Afraita, de Hernán, de Calcón, de Darta y los hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios. Amén. Dios de la gloria. Ayúdame, Espíritu Santo, a discernir tu palabra. Ayúdame, Padre, lo necesito. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar en el día de hoy sobre el reinado de Salomón. Entre este libro se encuentran 4 libros, 1 y 2. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. Y también el libro de Primera y Segunda de Reyes. Es interesante ver una historia completa de los reyes. Desde Saúl hasta Sedequías, el último rey de Judá. Así como algunos de los profetas mayores conocidos en este periodo de tiempo. El autor de Primera y Segundo de Reyes es desconocido, pero los libros probablemente fueron terminados
aproximadamente entre 560 a 550 antes de Cristo. Esto es un libro que realmente nos lleva a nosotros a entender 400 años de historia. Tanto los libros de Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, son solamente un solo libro. Para los efectos de los estudios se dividen en dos. Ahora, los libros se escribieron para los judíos, óigalo bien. Estos libros se escribieron para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, para revelar la expectativa de Dios de la historia hebrea y explicar las razones por las que el reino se dividió. Entiéndalo bien, que aunque nosotros tenemos la Biblia y la estudiamos, pero estos libros específicamente fueron escritos para los judíos que estaban exiliados en Babilonia. Ahora bien, a la muerte de David va a gobernar ahora el rey Salomón. Él se va a convertir en rey. Hay paz, prosperidad, que describen los años dorados del reinado de Salomón. Cuando nosotros vemos el reinado de David, la nación estaba unida, había extendido sus fronteras y era respetado entre otras naciones. Ahora, Salomón se benefició de las victorias militares de David y su reinado fue pacífico y duró 40 años. A medida que consideremos la historia de los reyes, debemos notar que la escritura no siempre graba los eventos históricos en un orden cronológico. No, hermanos. La Biblia habla de muchos. Y le voy a poner ejemplo. El ejemplo del Primero de Reyes, por ejemplo, describe primero el templo y después relata cómo obtuvo Salomón los materiales, cuando primero tenía que haberse los materiales y después la construcción. Pero es así como está la Biblia. Para estos elementos nosotros tenemos que entender que el libro también cuenta sobre el palacio de Salomón. Antes de relatar la dedicación del templo que ocurrió en 13 años, antes que se construyera el palacio. O sea, la historia está, pero los eventos son en tiempos diferentes. Entendamos que el palacio, la construcción de los templos, aconteció durante los primeros 10 años del reinado de Salomón. No fue distante, sino que entre los 10 años, eso es lo que hizo Salomón. Ahora, Salomón puede haber tenido, cuando reinaba, entre 21 a 25 años de edad, cuando él llegó a ser rey. Comprendiendo que la posición que le estaba tomando era la responsabilidad y la carga de un trabajo que sería exigente, y él buscó la sabiduría. La sabiduría divina la buscó y oró a Dios, y Dios prometió sabiduría, así como riqueza y gloria. Sin embargo, entiéndalo bien, Dios exhortó, y aquí hay puntos que hay que entenderlo, a Salomón de ser obediente a la dirección divina y caminar cerca de él. Oh, yo te doy la inteligencia, te doy la riqueza, te doy todo, pero tienes que caminar, ser obediente y caminar cerca de mí, como su padre David lo hizo, de acuerdo a Primera de Reyes 3:10 al 14. Ahora, observemos esto que nos dice en este Primera de Reyes 3, del 10 al 14. Nos dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos,
sino que demandaste para ti inteligencia. ¿Para qué? Para oír juicios. He aquí hablando de Dios, ahora, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón extendido, un corazón sabio y extendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no entre los reyes, ninguno haya tenido como tú en todos tus días. Y anduvieron en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Había promesa de Dios en todo lo que le estaba diciendo al nuevo rey, a Salomón, que iba a gobernar, pero tiene que ser obediente. Ahora, la gente se impresiona, obviamente, con la sabiduría de Salomón. Acudían de diferentes lugares, de diferentes naciones, para buscar un consejo. Su sabiduría podía ayudarlo a que el reino creciera aún más. Tenía sabiduría, tenía conquista que su padre lo había dejado. Él dividió el país en 12 distritos. Es muy interesante cómo él comienza para gobernar, los va separando. ¿Para qué fin? ¿Para qué lo va a separar? Con el fin de cobrar impuestos. Cada distrito daba al gobierno suministro durante un mes, de acuerdo al libro que estamos viendo, capítulo 4, versículo 7. El rey Salomón incrementó grandemente la fuerza numérica militar del ejército de Israel, manteniendo parte del ejército en las ciudades especiales y al resto en el ejército de Jerusalén. Estaba en Jerusalén, pero también en las otras 12 ciudades. ¿Cómo fue su programa de construcción de Salomón? ¿Cómo lo fue? De acuerdo a Primera de Reyes 5 al 9, los capítulos 5 al 9, o de Crónicas, si usted lo quiere ver, de Segunda de Crónicas 2, del 1 al 8. Usted puede leer todo eso. Ahora, Salomón dirigió a la nación en varios programas de construcción. Él edificó el templo como ya estaba pactado. David, su padre, no lo podía hacer. Ahora Salomón lo va a hacer, el templo, en el sitio de la era donde David había hecho sacrificios para detener la plaga causada por el censo. En la clase anterior había hablado de que Dios no le gustó que David hiciera un censo, pero lo hizo. Y todas estas cosas que se obedecen, que no quieren hacer caso a Dios, hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él comenzó a orar por esas plagas que Dios desplegó en esto, y hubo causa por el censo. La era estaba en el monte Moriah, pero no se sabe si era el monte Moriah en el cual fue Abraham para sacrificar a Isaac. El templo era probablemente 2 veces más grande que el tabernáculo. Era muy bello. Y muchos de los lugares, de las cosas que cubrían, eran de oro. El templo fue completado en el año 950 años antes de Cristo, durante el mejor crecimiento de Israel, y cumplió de esta forma el deseo de David de que tenga un templo donde pueda estar el arca. El templo era un lugar permanente donde el pueblo podía ir a adorar a Dios. Eso era permanente. Pero observe lo que va a pasar, hay cosas que van a suceder. Salomón dedicó el templo a Dios durante las fiestas de tabernáculos. Oiga bien el detalle. Él inauguró en las fiestas del tabernáculo. Ya hemos hablado en otras clases sobre las fiestas que se hacían en Jerusalén, en todos esos lugares. Dirigiendo al pueblo ¿a qué? A que el pueblo tenía que adorar, tenía que orar.
y también daba mensajes. Uno de los eventos más importantes de la historia de Israel después de dejar el monte Sinaí. Ahora bien, la palabra nos habla de esto. En Primera de Reyes 6:1. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel. Y la palabra nos sigue hablando. El pueblo siguió el orden de la música, de la adoración divinamente establecida mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto al lugar santísimo. Como resultado, la gloria de Dios bajó y llenó el templo con su presencia. Usted lo puede ver en la Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos de 2 al 7. Ahora, observe bien estos detalles. Cuando hizo todo esto, fue maravilloso. La presencia de Dios se sintió, estaba ahí. Pero observe este detalle. Cuando Nabucodonosor derrotó a Judá en el año 586 antes de Jesucristo, destruyó el templo que Salomón había mandado a construir. Pero después de estar 70 años en Babilonia, Israel volvió a construir un segundo templo, pero este templo fue más conocido como el templo de Zorobabel, en 516 años antes de Cristo. Obviamente que más tarde, en otra época, Herodes construyó otro templo para los judíos, el cual fue destruido en el año 70 antes de Cristo por el ejército romano. Después construyeron otro templo. Salomón construyó un palacio para sí y tomó 13 años en completar. Comprendía oficinas gubernamentales y un área para la hija del faraón, una de las esposas de Salomón, así como residencia misma de Salomón. Hay detalles que uno tiene que ver. Salomón comenzó muy bien siguiendo como el padre de él, David, lo hacía. Pero aquí vienen cosas que usted tiene que entender, las relaciones internacionales de Salomón. El hombre que había casado muchas veces, de eso vamos a hablar. Al final del reinado de David, Israel tenía muchas minas. Obviamente David lo había conquistado, tenía muchas minas, tanto de hierro, de cobre, lo que hizo a una nación completamente poderosa en los negocios y el comercio. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó naves para llevar este hierro y cobre a otras naciones. El país era próspero. Algunos tan lejos iban con todo este material al suroeste de Arabia y en Etiopía. Ahí entró en tratos comerciales por oro, por plata, pero también por marfil y monos, así como usted lo oye. Israel también ganó por riqueza comercial, haciendo su comercio especiales con otros países. Ganó mucho dinero. Los caballos y carros de Salomón obtuvo en los hiitas. Aumentaron su fuerza militar y su poderío del ejército le impidió controlar el comercio en toda la región. La conveniencia política tuvo que Salomón establecer relaciones internacionales mutuamente, tolerando con otros países. Esto puede haber incluido una alianza con la reina de Saba. Oiga bien estos nombres, que quedó asombrada con la sabiduría de Salomón y dijo que yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha contado la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama de la que había oído. Pero hay desobediencia. Creó fama, creó riqueza, pero también había ciertas consecuencias que iba a pagar Salomón y el pueblo.
porque viene su desobediencia y la muerte de Salomón. El capítulo final de la vida de Salomón es penosa, hermanos. A pesar de que él tenía una sabiduría, tenía riquezas, su vida acabó en un fracaso, en una derrota, como otros reyes. Él confirmó tratos, selló alianzas, casándose con las hijas de los reyes. Nosotros sabemos que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas o esposas secundarias. Según Primera de Reyes capítulo 11:2, Dios había advertido a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Había advertencia, pero muchas veces el hombre carnal se deja llevar por la belleza de la mujer, que al fin y al cabo fue su destrucción. Sin embargo, Salomón permitió que su amor por estas mujeres que tenía pasara por encima de la sabiduría y obediencia. Esto ha pasado. Permitió que sus esposas adoraran ídolos. Y él comenzó también a cubrir el templo de dioses falsos. Él iba a ver estos dioses falsos. Incluso adoró. Él mismo vio otros dioses como resultado. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. El corazón de su padre David no tenía ninguna comparación. Temprano en su reinado, sin embargo, Salomón entró en una alianza política con Egipto, lo que involucró una vida real con la hija del faraón. Está en Primera de Reyes, capítulo 3:1. Esto hace alusión al futuro problema. Aquí comienzan los problemas. Futuro problema de sus harenes. ¿Qué es esto? Los harenes es una casa de sus mujeres. Él tenía casas para mujeres y sus casas reales no eran pequeñas, eran bastante grandes. En aquellos días eso era común. Los numerosos matrimonios, tanto políticos, parecían una manera inocente para fortalecer alianzas extranjeras. Pero Dios había prohibido específicamente emparentarse entre sí, de acuerdo al capítulo 11:2. Deuteronomio también lo habla en el 7:4, donde nos dice: ahora, en la vejez de Salomón, la apostasía religiosa que sus esposas extranjeras trajeron a la corte real afectó su fe, afectó negativamente de manera lenta y gradual. Se distanció del monoteísmo exclusivo y empezó a adorar a otros dioses, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 11:4. El acomodo entre el sistema de la fe casi nunca es rápida, hermanos. Y obvio que sí ocurrió gradualmente. Él se iba distanciando lentamente de Jehová. Del Padre Celestial se fue alejando poco a poco. A veces un cristiano está en una iglesia y tal vez está en una fuerza tremenda con el Señor, pero a veces los ojos lo llevan más allá. Y lentamente va dejando la iglesia. Y cuando usted menos piensa, él está ya en otro mundo. Y eso es lo que le pasó realmente a Salomón. Debido a la desobediencia que tuvo este hombre Salomón, Dios le dijo: voy a dividir el reino. Lo va a dividir. Pero por David, la división no va a ocurrir ahora. No va a ocurrir, sino hasta después de tu muerte. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Reyes del 9 al 13? Nos dice lo siguiente: y se enojó Jehová
contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido a Salomón 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, hermanos, no lo haré en tus días. ¿Por qué? Por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo la he elegido. Concluyo, hermanos. Antes de la muerte, sin embargo, Salomón vio a sus enemigos. Él los vio empezando a levantarse. No obstante, un motivo teológico en Primera de Reyes es que la soberanía de Dios, que a pesar de los fracasos humanos, continúa llevando adelante sus propósitos eternos. Este es el Dios que servimos. A veces el hombre es débil, puede amar a Dios con sus fuerzas, pero quita los ojos del Dios supremo. Y hay consecuencias. Esto es lo que pasó. Gobernó bien al comienzo y terminó mal. Tenga cuidado, hermano, de que sus ojos no se aparten nunca del Creador del cielo y tierra, sino que estén ahí, fijos en Él. Y cuando esté en momento de debilidad, clama a mí y yo responderé, dice su palabra. Clama. Esto pasó. Hubo división luego. Lo voy a explicar en la próxima clase. Hermanos, este es el ministerio El Gozo de Jehová.com. Que usted puede ir a la página, usted va al ministerio El Gozo de Jehová.com, va a abrir y ahí va a encontrar muchas clases que son de edificación para su vida espiritual. Voy a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo ayude a mis hermanos, a los que están escuchando y los que van a escuchar después. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos a él, a su familia, a sus nietos, a su familia. Que vengan a tus caminos. Que entiendan, Padre, que tú no eres una religión, sino tú eres el Dios vivo, a quien hay que amarte, servirte y obedecerte. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por mi familia. En el nombre de tu amado Jesucristo lo he pedido. Amén. Bendiciones, hermanos.